Manipulando archivos directorios. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ejecutar comandos como mkdir. Mkdir nos va a servir a nosotros para crear un directorio. Mk viene de make, dir, crear, hacer directorio. Entonces yo voy a crear un directorio que se llame YouTube. Mkdir YouTube, ¿no? Si yo voy a crear subdirectorios por debajo, yo puedo ejecutar así como ustedes lo están viendo allí, pero uno solo. Como ven, me equivoqué a propósito y ahora le voy a colocar el "-p" para que me permita crear más, la opción "-p" para que me permita crear más de un directorio por debajo. Entonces mkdir me va a permitir crear o un directorio o un grupo de directorios. El grupo de directorios, o sea los directorios por debajo, van a depender de qué yo esté utilizando como opción adicional. Ahora hay otro comando que también nos sirve. Ya ustedes vieron change directory, entré y ahora vieron ustedes que creé un prueba por debajo de él. Y vamos a ver, si yo quiero saber qué hay por debajo de prueba, yo puedo hacer un ls-l prueba, ¿verdad? Que nosotros lo vimos ya anteriormente y ustedes ya saben cómo ejecutarlo. Ahora yo para entrar puedo hacer un cd prueba. Existe otro tipo de comandos que nos permiten a nosotros crear archivos vacíos, archivos sin contenido, y es el comando touch. El comando touch en inglés significa toque, y eso es porque originalmente estaba creado para no solamente crear archivos vacíos, sino que también para cambiar la fecha, o sea, cambiar lo que es el tiempo en que fue creado. Entonces touch archivo, o bueno, el nombre que yo le quiera colocar obviamente, y él me va a permitir entonces crear un archivo. Y fíjense, está el directorio de un color y el archivo de otro. Si yo quiero crear más de un archivo, yo puedo entonces decirle en una sola línea, pero separado por espacios, cuántos archivos yo voy a crear, es decir, el nombre de los archivos que yo voy a crear. Por ejemplo, file 2, file 3 y así sucesivamente, y él me los va a crear entonces todo de una vez. Este tipo de comandos pues nos permite a nosotros crear. Fíjense que todos los archivos que están creados allí no tienen tamaño 0, es decir, no tienen un tamaño específicamente relacionado a lo que es ese archivo en específico. Si yo quiero trasladarme entre directorios, pues bueno, ya ustedes saben o ustedes ya están en conocimiento de utilizar el pwd o utilizar el cd, como hemos visto anteriormente. Vamos entonces ahora a seguir trabajando con lo que son otro tipo de comandos que nos pueden servir a nosotros desde la línea de comandos, que son el cp, por ejemplo. El cp nos permite a nosotros copiar un archivo. Cp significa copy. Entonces yo puedo copiar un archivo desde file utilizando lo que ya habíamos comentado, que son las líneas relativas, y entonces yo digo file 3 y le voy a decir que lo voy a copiar arriba. Como vieron, listé y ahora allí está dicho archivo. Entonces el comando cp que nos sirve a nosotros para copiar archivos también nos puede servir para copiar directorios. ¿Qué le estoy yo diciendo ahí? -r es recursivo. Cópiame todo lo que hay aquí arriba, o sea, es decir, en el directorio arriba, ¿no? Y el asterisco significa que yo le voy a decir que copie todo lo que hay absolutamente. Entonces eso también me sirve no solamente para copiar archivos, sino también para copiar directorios, y depende entonces del comando que yo estoy utilizando. Ahora vamos a trabajar con el rm. El rm es muy peligroso porque lo borra definitivo, no lo voy a encontrar. Hay formas de hacerlo y eso, bueno, lo hablaremos luego. rm file, por ejemplo, file 3, borró el archivo completamente. Entonces, si yo el ls ese que ejecuté allí es porque me equivoqué. Rm archivo, el que yo le diga, lo borra y lo borra definitivamente. La gran pregunta entonces será cómo yo puedo manipular por ejemplo, directorios completos. Entonces, por ejemplo, yo aquí sigo borrando cada uno o archivo por archivo o un grupo de archivos, rm otros 2,
y ya borré entonces esos otros archivos. Ahora, rmdir sirve para borrar directorios, pero no vacíos. Entonces, si el directorio no está vacío, yo lo borro con rm-r, que también es recursivo, y sin preguntar, él lo borra directamente. Si yo ejecuto -i, sí me hace, y eso lo ejecutan muchísimos administradores para evitarse borrar directorios completos. El mv me sirve para mover, es el acrónimo de move, y me sirve tanto para cambiar nombre, así como acabo yo de ejecutar allí, otros, y ahora yo puedo o mover de sitio, porque yo estoy llevándome ahora a otros, me lo estoy llevando a un directorio o al directorio prueba 2. También me puede servir para cambiarle el nombre a un directorio. O sea, no solamente sirve para mover archivos, para mover directorios, sino también me sirve para para cambiarle el nombre. Entonces este directorio se llama prueba y le voy a colocar pruebas 2 o pruebas 2. Entonces ahora veo que se llama pruebas 2. Así de sencillo es. También puedo ejecutar con la opción "-i", y eso me va a servir a mí para cambiar pues un directorio o la información dentro de él. Y por debajo, y si yo quiero, por ejemplo, mover el contenido completo, fíjense que yo dije mv pruebas 2 a punto, él se mueve el contenido, o sea, el directorio completo y su contenido a donde yo le diga, o la ruta relativa o la ruta absoluta. Entonces, como ven, esto nos da a nosotros una facilidad de que yo pueda cambiar, o de que yo pueda moverme, que yo pueda copiar o que yo pueda borrar archivos directorios dentro del sistema. Eso que yo estoy ejecutando acá entonces es mover 2 archivos y lo voy a mover dentro de ese subdirectorio pruebas. Esto entonces hasta este punto lo vamos a dejar en esta primera parte correspondiente a lo que es el tutorial.